Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos de Pacto Eterno. Sean bienvenidos todos a esta transmisión. Les damos la cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gran gusto y un gran privilegio para mí el poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde aquí, desde Denver, Colorado. Estamos reunidos los pastores Pacto Eterno y amigos del ministerio. Sean bienvenidos en esta hora. Siempre nos reunimos por lo regular el día miércoles, más o menos a las 7 de la noche, hora de la montaña en Estados Unidos y hora de Centroamérica, me parece también. Y le invitamos siempre para que nos sintonice a través de YouTube también. Recuerde, somos Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno. Damos gracias al Señor porque cada día el Señor está añadiendo a la iglesia los que habrán de ser salvos, y también cada día el Señor está añadiendo pastores, siervos del Señor a esta gran familia, a Pacto Eterno. Damos gracias al Señor por eso. El Señor nos concede tener ya congregación en Pakistán, en Angola, en Cuba, en Honduras, en El Salvador, Nicaragua, Guatemala, México y Estados Unidos. Damos gracias al Señor por la bendición enorme que nos ha dado. Nunca pensamos o nos pusimos a pensar que esto iba a desarrollarse en poco tiempo. No es crecimiento de hongo, porque son hermanos que se miran estables, trabajando en la viña del Señor. No son personas que aceptaron a Cristo ayer, sino que ya traen una trayectoria de reconocimiento. El pastor de Angola, en su evento que tuvo, reunió más de 1,500 personas. Damos gracias al Señor. Eso no lo hace el diablo, eso lo hace el Señor. Bueno, damos gracias al Señor porque cada día el Señor está añadiendo en las congregaciones, en nuestras congregaciones, a los que habrán de ser salvos. Hoy nos vamos a ocupar de un tema bien, como les dijera yo, que no se puede entender con la mente natural, porque la palabra del Señor no es lógica, ni siquiera también matemático, aunque son importantes las ciencias, ¿verdad? Pero aquí no es cuestión de matemáticas, ni de filosofía, ni de razón humana, porque el hombre carnal no entiende las cosas que son del Espíritu, a menos que haya intervención del Espíritu Santo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Vamos a poder entender la palabra escrita, las Sagradas Escrituras. ¿Cómo miran ustedes, hermano, que el Señor haya dejado en las Sagradas Escrituras pasajes bien delicados, donde pareciera ser a la mente natural como que es un masoquismo? También se acusa a esta predicación, a la predicación del Evangelio, como manipulación de mentes, manipulación de emociones. Pero yo creo que el que tiene el Espíritu de Dios siempre va a detectar
cuando alguien lo quiere manipular, cuando alguien lo quiere engañar. Yo creo con todo mi corazón que el Señor nos ha dado esa bendición, esa gracia, esos dones para detectar cuando alguien quiere tomar ventaja de nosotros. Admito algo bien importante, admito que sí han habido personas que se han metido al evangelio y han querido manipular personas, lo admito, pero no son todos, señores. No somos todos. Hay personas que estamos aquí en el evangelio porque el Señor nos ha llamado, porque el Señor nos ha sostenido, y cuando el Señor nos ha sostenido y nos ha llamado, no necesitamos de manipular las almas. Yo creo que Dios nos dejó la poderosa Sagrada Escritura para poder predicar el evangelio, y también nos ha dado la bendición de gozar de la presencia del Espíritu Santo, de tal manera que la gente, las personas, las almas que han llegado a nuestras instalaciones han sido traídas por el Espíritu Santo y no por manipulación humana. Por eso no tenemos payasos en nuestros púlpitos, no tenemos, nos abstenemos hasta de contar chistes en los púlpitos. Tratamos la manera de ser auténticos, porque el evangelio del Señor es auténtico. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que habiendo dejado el Señor un evangelio puro en las Sagradas Escrituras, hay ocasiones en que la Biblia habla de pasajes, como le digo, increíbles para la mente, pero que quedaron en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo, tenemos al gran profeta Elías. El Señor lo envía a vivir por espacio de 3 años y más de tiempo a la casa de una viuda que solamente tenía una medida de harina y una medida de aceite, nada más. Y luego para hacer una torta para su hijo y una para ella, y luego morirse. Y que Dios no ignoraba que la mujer solamente esa cantidad de harina y esa cantidad de aceite tenía, y sin embargo manda a Elías para que se hospede ahí. Y todavía, si le queremos añadir, hermano, yo no sé cómo la gente emocionalista, cómo la gente que ataca a las predicaciones, lo que está en la Biblia, lo mira algo estrambótico, fuera de lugar, porque aparte de esas limitaciones que tenía esta mujer, todavía manda al profeta Elías para ser sostenido por ella. En vez de él sostenerla a ella aparece sosteniéndolo a él. Yo creo que esos pasajes no entran en la razón humana, por mucha matemáticas que usted le ponga al asunto, por mucha lógica que le ponga al asunto, no va a cuadrar con la razón humana. Pero sí, cuando nosotros nos compenetramos y abrimos nuestra mente, nuestro corazón, miramos que eso sí puede ser posible en el Señor. Va, entonces, aquí en es que quiero ver, hermano, también aquel pasaje de donde hay una mujer en Marcos, en el capítulo 12, que llega a dar su ofrenda, pero imagínense, el Señor dice que dio todo lo que tenía, y que para los hombres ella no dio nada, pero para Dios dio más que los que llegaron ahí a ofrendar.
¿Cómo es posible? Echémosle matemáticas a eso. Y vamos a mirar, hermano, número uno, si hubiera sido en este tiempo, si hubiera sido en este tiempo en donde todo hecho se califica y a veces sin temor a Dios, sin dirección por el Espíritu Santo, sino motivado por la mente carnal, por emociones. Si Jesús hubiera sido el pastor de esa mujer, en este tiempo, ¿qué se dijera de Jesús? ¿Qué críticas le harían a Jesús? De saber que es viuda, de saber que es anciana y de saber que es pobre y todavía le acepta las dos blancas, las dos moneditas. Tal vez si Jesús hubiera sido el pastor de esa mujer en este tiempo, lo hubieran puesto a que hiciera como Cantinflas, cuando pasó recogiendo las ofrendas. A los ricos les exigía que dieran más, y cuando miraba cara de pobre a alguien, metía la mano, sacaba lo que habían dado los ricos y se lo daba a los pobres, al estilo Pancho Villa, ¿verdad? Bueno, entonces, imagínese usted, los que critican mucho, los que se han tomado la tarea de eso, hermano, como que fuera dinero de ellos. No se toma en cuenta la intervención del Espíritu Santo en una persona así, que da lo que tiene, y que no hubo manipulación, que el Señor no manipuló ni a la mujer de las dos blancas, ni manipuló a la mujer que tenía solamente una medida de harina y una medida de aceite, nada más. Vamos a preparar nuestros comentarios, mis amados pastores, para que todos participemos. ¿Qué pensamos nosotros de esos puntos tan difíciles para la mente humana en este tiempo? Porque si fuera en este tiempo, hermano, a Jesús se le hubiera hecho un análisis y Jesús hubiera terminado, según el análisis de los hombres, como manipulador, como falto de misericordia, como materialista, como vividor. Lo que el ataque de este tiempo a ciertos ministros, yo no estoy en defensa de los que manipulan, pero sí estoy en defensa del evangelio, hermano, que ahí en el evangelio quedaron puntos tan difíciles. ¿Cómo es que el Señor, en vez de ir a pedirle a las viudas que tenían más posibilidad en el tiempo de Elías, fue con la que le quedaba lo último? ¿Por qué en la Biblia quedó el pasaje de esa mujer, de la otra mujer, en tiempos de Jesús? Y que Jesús dice que se sentó, hermano, no se sentó en el culto a alabar a Dios, sino que se sentó y miraba la ofrenda de los ricos y la ofrenda de los pobres. ¿Cómo le hacemos aquí para no para defender a Jesús ni para defender la Biblia, porque la Biblia se defiende sola? No hay necesidad que nosotros ocupemos tiempo para hablar de los ministros que piden y piden y piden y piden.
Y hay una queja contra ellos, pero las quejas son de los que no les han mandado nada a esos ministros. Sí, yo pienso, yo le digo a los ministros así, que atacan a los otros ministros, mire, ataque si usted manda, pero de una vez le digo, si va a dar para atacar, no dé nada. Si no dando, mire cómo se pone a criticar a los demás. Entonces, ¿qué hacemos, hermano, con estos pasajes de la Biblia? No es para que nosotros manipulemos, tomemos ocasión para que nosotros aparezcamos también manipulando gente, sino ¿qué hacemos con los pobres de corazón generoso? Porque ellos quieren ser bendecidos. A ellos no se les impone que den, a ellos no se les maltrata, porque un pastor consciente, hermano, quiere que todo su pueblo sea bendecido. Pero también hay un principio de bendición que dice, dando es como recibimos. Entonces, nosotros tenemos que mirar esos pasajes de la palabra de Dios, hermano, cómo en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Elías, porque fíjese, si de los predicadores que salen atacando a, a esta clase de predicadores, ¿cómo le dijera yo? Eh, les, eh, les hubiera tocado ser pastor de esa mujer, de las dos blancas. ¿Qué hubiera hecho usted, amado pastor? ¿Qué hubiera hecho usted? Pues que sale en defensa de los pobres. Un día Judas salió en defensa de los pobres. Mire, si Judas hubiera estado, si en el tiempo de Judas hubiera habido internet, saca su programa, hermano. Hubiera salido en las redes denunciando a Jesús. Y eso es lo que tenemos que mirar nosotros hoy en este tiempo. Que lo que es del espíritu es. Y lo que es de la carne es. Pero nosotros, fíjese que por cosas que salen así en la internet, va a haber mucha gente que no va a venir a Cristo. Y ojalá que no sea por culpa de lo que tú dices en las redes sociales. Porque eso, en vez de abrir la puerta a que vengan al Evangelio, tú se las estás cerrando con tus comentarios, con tus perspectivas, con tu manera de pensar. Yo creo que en cuanto a ofrendas, en cuanto a el dar y al recibir dinero, como que no se debe de perder el tiempo en eso. Disculpe que yo estoy apartando tiempo en eso, pero lo estoy haciendo para que miremos, hermano, que qué era lo que había en la mente de Jesús. ¿Por qué la ofrenda de los ricos no le gustó a Jesús? ¿Por qué la ofrenda de Caín no le gustó a Jesús? Ahora yo me debo de preguntar yo, porque ofrendar cuesta, dar cuesta mucho, es difícil humanamente, o mayormente en este tiempo que no hay trabajo, que no hay empleo y que todo subió. Okay, yo tengo que preguntarme en esta hora, hermano, ¿Jesús estará de acuerdo con lo que yo le doy? Porque no estuvo de acuerdo con los ricos de aquel tiempo. Y no fue porque dieron poco, sino él no le gustó la forma de dar.
Porque uno cuando da se expresa a través del dar. No solamente dar, también ahí va la expresión del corazón. Ahí va la expresión del corazón generoso. Yo me voy a hacer la pregunta, yo ahora, ¿estará de acuerdo el Señor con lo que yo doy? Ahora te hablo a ti, ¿estará de acuerdo el Señor con lo que tú das? Y mayormente si lleva de lo que das, te vas cuidando de que no te hagan lo que se critica en la televisión, en la radio, en las redes. Y yo creo que cada uno de nosotros debe de tener una comunión con Dios para poder averiguar si el Señor está de acuerdo con lo que yo doy. Porque Dios mira el corazón y mira la ofrenda del que da bien, del que da mal. Y no cuestionemos a los hermanos, porque pareciera que es una obra que no viene del cielo. Mejor oremos para que los hermanos que han sido manipulados no lo sigan manipulando. Sí, oremos mejor, pero no en las redes, sino oremos. Tú que sabes orar, tú que estás en defensa del pueblo de Dios, que no sea engañado, en vez de decirlo en las redes, mejor ora por ellos, que no sean desfalcados, que no sean engañados. Porque qué se hubiera dicho del profeta Elías siendo sostenido, mantenido, alimentado por una viuda? ¿Qué se hubiera dicho en este tiempo? Bueno, no es mi esquinita, no es mi lugar de donde me estoy agarrando, hermano, porque no hemos tenido necesidad de manipular gente para hacer las cosas, para hacer la obra de Dios, la obra que estamos haciendo. Y como miembro del equipo de predicadores, pastores de la Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, y yo creo, hermano, que cuando Dios llama, Él da con qué hacer su obra. Por eso dijo, no llevéis ni bolsa ni alforja, ¿verdad? Cuando los mandó a predicar. Pero también lo consoló y dio un punto de seguridad. El obrero es digno de su salario, dijo. Y nuestro salario, hermano, no lo establece la congregación, ni lo establece el inconverso, sino que lo establece Dios. Rolando Amén. García Calderón, Guatemala. Amén. Siempre pensé, oíme, te estoy diciendo, siempre pensé que la actitud de Elías con la viuda era una injusticia, porque irle a pedir a una viuda es injusto, pues. Entonces, pero siempre pensé eso, hasta que entendí que realmente quien lo había enviado ahí era Dios. Entonces, Dios era el que tenía que ver en todo el asunto. Sin embargo, yo estoy viendo, por ejemplo, en Miqueas, que dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante ti con holocaustos, con becerros de un año. Y dice, se agradará Jehová de millares de carneros, o todo eso. Pero en el 8 dice, oh hombre, Él te declara de lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo creo que cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Y al llevar a Elías a la viuda, era un plan perfecto, porque la viuda también iba a ser bendecida. Yo creo que esto es lo que muchos no entienden, que el dar es como nosotros recibimos. Ahora, sin forzar a nadie,
a cada uno le sale el deseo de dar. Y si nos sale el deseo de dar, tampoco debemos de criticar al que no da y no criticar también al que da, porque así es como somos bendecidos. No sé cómo ves eso de la... Yo pensé que era injusto, pero era plan eterno y hay planes de Dios con nosotros, que se nos cierran las puertas y no es injusticia de Dios, es plan en la voluntad de Dios, en el programa de Dios, y todo lo que venga en el plan eterno es para bendición nuestra. Amén, amén. Y yo creo que el que está siendo acompañado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio de lo que el Padre permite en cada uno de nosotros. ¿Será injusticia? ¿Será una parábola de injusticia? Vamos a decir lo del hombre rico y Lázaro. Porque tenemos que mirar, hermano, cómo el Señor actúa con gente de escasos recursos y cómo el que tiene poder a veces dice cosas nada más porque tiene el medio de decirlo. Pero yo creo que es una gran bendición, hermano, para el que no tiene. Y cuando da, Dios se agrada de lo que da. Dios no anda mirando cantidad, ¿verdad? Pero sí anda mirando el corazón de la gente. Anda mirando la intención de la gente. ¿Con qué intención nosotros damos? ¿Con qué intención nosotros como pastores, cuando llega el momento de las ofrendas, qué es lo que hay en nuestra mente? Mire, yo tengo algo en mi mente que lo quiero compartir con ustedes a la hora de las ofrendas. Yo, número uno, miro a la congregación como mis hijos. A mí no me gustaría que mis hijos fueran manipulados para poder dar. Yo tengo que instruirlos a mis hijos para que den y que lo que dan, Dios se agrade de eso. Y no, y prohibido, prohibido. Un día yo me enojé con mi papá. Mi papá me mandó a dejar los diezmos y yo maltrataba al pastor de mi papá. Hasta que un día mi papá me paró y me dijo, aquí en esta casa, yo soy el que trabajo. Y yo soy el que distribuyo el dinero que yo gano con el sudor de mi frente. Mi papá era campesino. Lo que yo doy para mi casa, para ustedes, ningún vecino ni nadie me lo puede cuestionar. Pero lo que yo doy para la obra de Dios, también ninguno de mis hijos, ningún miembro de mi familia, ni nadie de la calle puede calificar por qué doy o por qué no doy y cuánto doy. Lo que yo estoy dando es mío, a mí me costó. Y desde ese día yo dejé de cuestionar a mi papá. Porque yo pensé igual como piensan otros, ¿verdad? Que bien manipulado tenían a mi papá en la iglesia. Lo que yo no miraba era que siempre había comida, siempre había vestido, siempre había calzado, siempre había vivienda, no había falta de algún bien en nuestra casa. Entonces, yo pienso que cada uno tiene su libre decisión, tiene su corazón y su mente, porque siento como que se predica al revés cuando salen estas cosas por las redes sociales. Y yo creo que de una u de otra manera en la Biblia quedó, hermano, de gente tan escasa, pero tan escasa, que ellos jamás, después de dar o después de ver que otros daban, hacían esta clase de comentarios, como por ejemplo,
hermano, las iglesias del Asia Menor eran congregaciones escasas en recursos, pero dieron de su suma pobreza, y después de dar de su suma pobreza quedaban tan satisfechos de haber podido dar para que la obra del Señor siguiera adelante. No con esto, hermano, estamos justificando a los que se les ha pasado la mano, pero ya de Dios tendrán su recompensa. Nosotros trabajemos legítimamente con temor y temblor, hermano, mirando nuestras congregaciones, mirando nuestros rebaños como hijos. Son hijos nuestros, pero son más hijos de Dios. Y Dios tiene buena memoria para recordar quienes han tomado ventaja de su familia. Y fíjese que las manipulaciones a veces tienen nombres bonitos, hermano. Dice que en Apocalipsis, en Apocalipsis aparecen, bueno, en la Biblia más que todo, a lo largo y a lo ancho de las Escrituras, se ve, por ejemplo, quienes se visten de vestiduras blancas, a quienes les arruinan sus vestiduras blancas, y quienes andan arruinando vestiduras blancas. Como por ejemplo, dice en Génesis que Jacob amaba mucho a José, su 11º hijo, y le hizo una túnica de colores. Pero ¿quiénes se la destruyeron? ¿Los inconversos, los ajenos a la familia, o los de adentro de la familia? Amén. Porque la predicación de hoy es enseñarle a través de las redes a la gente, hermano, que tengan cuidado al ofrendar. No. La gente no va a tener cuidado de ofrendar. La gente va a dejar de ofrendar por el veneno que lleva tu comentario. No les estás enseñando a que tengan cuidado de ofrendar. No, les estás enseñando a que no den. Y al no dar, se viola el principio de bendición. Dando es como recibimos. Entonces, ten cuidado con tu mensaje, porque para ti puede ser que sea recto el mensaje, correcto el mensaje, pero puede venir de Satanás. Ese es el cuidado que debes de tener. Fíjese pues, entonces, aquí miramos a José con su vestido destruido. ¿Y quiénes se lo destruyeron? ¿Quiénes le destruyeron el vestido? Sus hermanitos, sus hermanos de su misma sangre, de su mismo linaje. Y tenían y tenían nombres, oiga bien, hermano, tenían nombres bonitos. ¿Cuántas cosas se pueden hacer malas en las iglesias con títulos bonitos? Como por ejemplo, hermano, no es saludable. Es bueno alabar a Dios, pero no pensemos que es más importante que la presencia de Dios. Es importante alabar a Dios, pero no más importante que la presencia de Dios. Porque ¿de qué sirve que vocalicemos coros, himnos, brinquemos, saltemos, aplaudamos, y la presencia de Dios no está ahí? En cambio, si hay presencia de Dios,
aunque cantemos a capela, la presencia de Dios está ahí. No desciende, ya está ahí. Amén. Gloria a Dios. Pero miremos, por ejemplo, ¿sabe qué quiere decir Rubén? Rubén quiere decir la visión del Hijo, quiere decir. Pero fue uno de los que colaboró para destruir el vestido de José. Había otro que se llamaba Alabanza. Imagínense, la alabanza arruinándole el vestido a José. Simeón quiere decir el que escucha o es escuchado. Pero escucha a todos menos a Dios. Porque si hubiera escuchado a Dios no le rompe el vestido a José. Tenían nombres bonitos. Vaya, qué tremendo esto, ¿verdad? Vaya, ahí estaba Leví. Leví quiere decir unido. Pero lástima que en esa ocasión se unió a los malvados, no a José. Se unió a los que rompían el vestido de José. Mira, hermano, en este tiempo hay más gente predicando en contra de cosas que se hacen en el evangelio que los inconversos. Ni los ateos tienen programas para atacar lo que se hace en las iglesias. Son los mismos predicadores, los teólogos, son los que le tiran a las cosas que se hacen en la iglesia. ¿Usted conoce algún programa de algún ateo por las redes atacando los cultos? No hay, no hay, pero hay un sinfín, de predicadores atacando a lo que se hace en las congregaciones. ¿Cómo mira eso? Ahora ya hasta atacan al que se congrega. Dice, esos pobres tontos, dice, andan buscando salvación si la salvación ya la tienen. ¿Cómo están seguros ellos de que? Y no dice la palabra del Señor que hay que cuidar esta salvación con temor y temblor, pues. Y que es una salvación tan grande. Y si hay que cuidarla, ¿por qué hay que cuidarla? Porque se la pueden robar a uno. La puede perder uno, se la pueden arrebatar a uno. Bueno, entonces, miremos, pues, ¿cómo le dijera yo? Es que me gustaría oír los comentarios de ustedes, pero fíjese que en los que le rompieron las vestiduras a José, la mayoría gozaba de nombre bonito, hombre. Solo hay uno que, Dan, el peleonero, el que pelea quiere decir Dan. Pues ese ya, su nombre daba por hecho lo que hacía, disculpe la redundancia. Pero le digo que en este tiempo la iglesia es más atacada por dentro que por fuera. De hecho, Pablo habló de sus luchas con los de adentro. Casi de las luchas de los de afuera no habló. Y decía, estos me han causado males, decía. ¿Cómo ve? Entonces, ¿desde dónde fue atacado Jesús? ¿Desde afuera o desde adentro de su discipulado? Gloria a Dios.
Bueno, hay personas que también están a favor de lo que se hace en el Evangelio. Está bien, pero y yo le voy a decir algo bien importante. Si nosotros no queremos ser manipulados por los comentarios de afuera, tenemos que tener una estrecha comunión y relación con el Espíritu Santo, porque Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Porque los que nos quieren guiar desde afuera lo pueden hacer desde un cuadro de mezquindad. Pero el Espíritu Santo no es mezquino. El Espíritu Santo es guiador y Él nos cuidará. Yo quiero dejarle eso en su corazón, y luego también a los pastores pedirles que instruyan a sus congregaciones a no escuchar esta clase de predicadores, porque en vez de hacerle beneficio al evangelio, se le está haciendo daño. Miremos a otro que le deterioraron sus vestidos, pero esos no fueron los de adentro, esos fueron los de afuera. El hijo pródigo. El hijo pródigo le tuvieron que poner vestido nuevo cuando volvió a su casa, porque el que cargaba, el vestido que cargaba eran harapos nada más, y de mal olor porque convivía con marranos. Entonces, algunos creyentes, algunos de la casa de Dios, de la casa del Padre, si no les deterioran, les rompen sus vestidos los de adentro, le rompen sus vestidos los de afuera. Amén. Entonces, tengamos mucho, como le dijera yo, miramiento, hermano, en cuanto a lo que nos quieren meter los de afuera de tu congregación. ¿Por qué tiene que venir otro? ¿Por qué tienes que escuchar a otro que no tiene nada que ver? No conoce los proyectos de tu iglesia, no conoce los proyectos de tu congregación, no conoce la visión de tu pastor. Aquí en Estados Unidos necesitamos hacer templos. Mayormente los necesitamos, esos templos, en temporada fría. Aquí en Estados Unidos, en el norte, no es como allá en el Jute. Allá se pueden hacer cultos debajo de un palo de aguacate, pero aquí no. Número uno, la ley no aceptaría. Número dos, no hay palos de aguacate. ¿Ok? Y número tres, el clima. Va, entonces necesitamos gente con visión, haciéndole favor al pueblo. Cuando se pide para un templo, es pensando en la congregación. Dios no necesita templo, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, porque nosotros somos el templo. Pero la construcción de un lugar sí la necesitamos por asuntos de las inclemencias del tiempo. El pedir para un templo es para beneficio del pueblo, para servir para tener al pueblo por lo menos con calefacción en tiempo de frío. Y si es en Arizona, para poner aire acondicionado, para que no se cocinen los hermanos dentro de un templo. Pero todas esas cosas no se hablan, solamente se habla del momento del dar. Por eso me llamó la atención lo de la mujer que dio todo. ¿Por qué Jesús no la detuvo? Porque era la manera como iba a ser bendecida la mujer. No la manera como iba a ser salva, porque en la Biblia nos presenta un evangelio
una salvación que no se compra. Es una salvación que se recibe. Quien compró nuestra salvación sí es Cristo Jesús. Y la compró a precio de sangre. Amén. Pero la iglesia tiene proyectos de acuerdo a las necesidades de cada día. Y por eso no te vayas a poner al lado de los predicadores de afuera para culpar a tu pastor que porque está pidiendo dinero para hacer un templo. Aprovecha a tu pastor que el Señor le está dando el permiso de hacer un templo, porque hubo gente que se portaba mejor que nosotros, que Dios no les dio la oportunidad de hacer un templo. Gloria a Dios. En el 12 de Marcos, vamos a mirar algo aquí bien importante. Gloria a Dios. Cada uno tenemos que mirar las Sagradas Escrituras en cuanto a nuestro rol en la casa de Dios. Gloria al Señor. En el 12:41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ok, eso es manipulación, porque en este tiempo así se le llama, manipulación. No se le llama de otra manera, desconsideración. Ahora, yo veo, hermano, que ese momento, ¿cómo le dijera? Ese momento tan único en la Biblia. ¿Cómo es que llega esa mujer a ofrendar si ellos no eran aceptados? Ellas no eran aceptadas en el tabernáculo, no eran aceptadas en la zona más íntima del templo. Ellas tenían que estar en la sala de afuera, ahí cerca del atrio de los gentiles. Imagínense, ahí donde ofrendaba el pueblo. El pueblo no entraba al lugar santo ni al lugar santísimo, sino en el atrio de más afuera, porque en el atrio pegado al lugar santo, ahí se congregaban los hombres, pero ahí no podían entrar las mujeres. Entonces la mujer no solamente era pobre, era viuda, imagínense, y tenía que estar de lejos. Mire qué desventajas tenía. Mire qué argumentos tenía la mujer para no dar. La mujer tenía más argumentos que nosotros para no dar. Y sin embargo, ella dio. Ay, no se puso a preguntar que quién era el pastor y que qué hacían con las ofrendas que daban ahí.
Hubiera sido un ridículo, hermano. ¿Qué van a hacer con las 2 blancas que yo estoy dando? Yo creo con todo mi corazón, hermano, que ahí dependió también de la rendición de su alma, de la humillación de su alma, de la humildad, perdón, de su alma, de su ser. Por eso el Señor, mirando su corazón como miró el corazón de Abel, que dio lo mejor no siempre es más volumen. ¿Sabe cómo miró Jesús? ¿Sabe cómo miró Jesús esa ofrenda? Como los diezmos de Abraham. Así, como los diezmos de Abraham. Era único. Nadie manipuló a Abraham para hacerlo. Y nadie manipuló a esta mujer para hacerlo. ¿Ven? Sí. Y número 2, en el corazón de Abraham había gratitud por haberlo librado de la guerra de los 5 reyes. Un día vamos a hablar acerca de cuál era el paquete. Si era un paquete lo que Abraham diezmó, o eran kilómetros de vacas, de ovejas, de cabras, de pieles, de líquidos, de aceite, de miel, de bueyes, de asnos, de caballos. Un día vamos a hablar de eso, ¿ok? Que a veces pensamos que fue una bodeguita nada más que llevaba. ¿Cuántos quintales de trigo producía cada reino de esos 5 reinos? Bueno, pero la mujer dio todo. Y lo bueno es que el Señor se lo aceptó. Por eso, mi hermano amado, no pienses que el Señor te va a rechazar lo que tú das. Y si lo das con temor, gloria a Dios. Si lo das para la gloria de Dios, gloria a Dios. Amén. Pero del cielo tendrás tu recompensa. Bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Agradecemos el favor de su atención. Siempre les esperamos todos los miércoles a las 7 de la noche. Y luego les recomendamos que nos sintonicen a través del YouTube a la hora que ustedes quieran. Recuerden, somos Iglesia de Jesucristo, Pacto Eterno. Mi número de teléfono es el 720-490-5760. Dios les bendiga, pasen feliz día y un abrazo para todos. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.